Objetivos: brindar información sobre las principales frutas producidas en Bolivia, las principales frutas importadas y los motivos para esta importación. Identificar los temas clave o cuellos de botella en el complejo productivo frutas. Orientar acerca de la importancia de una buena toma de decisiones para el éxito de los emprendimientos en fruticultura, mostrando los problemas principales de la producción de fruta a nivel de pequeños productores. Conocer las acciones que las entidades públicas pueden realizar para promover el complejo productivo frutas. Crispín Orellana, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales Martín Cárdenas de la Universidad Mayor de San Simón. Fue presidente del directorio y director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Frutícola en las gestiones 2008-2011, ejecutando proyectos de desarrollo de la fruticultura en la región de los valles del departamento de Santa Cruz. En las gestiones 2014 al 2016 está en el cargo de coordinador del Programa Nacional de Frutas, institución pública desconcentrada, soberanía alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Bueno, estimados participantes, reciban un saludo de parte del equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Mi nombre es Crispín Orellana Claros, estoy como coordinador del Programa Nacional de Frutas. El día de hoy vamos a tocar el tema de la fruticultura, en realidad, de las acciones que nosotros como servidores públicos debemos tener ante nuestra población. Voy a iniciar esta presentación con un resumen de los problemas que tenemos en fruticultura. A ver, inicialmente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Programa Nacional de Frutas, tiene como objetivo lograr la seguridad alimentaria con soberanía. En ese marco se ha elaborado un Programa Nacional de Frutas en el cual tenemos alguna información de mercado que es importante compartir con ustedes. A ver, a nivel nacional tenemos una importación aproximada de 43.000 toneladas de fruta. Entre esa importación, la mayor importación es manzana, que representa casi el 88% de la importación. En realidad nosotros como Bolivia producimos el 5% de lo que consumimos en manzana. Entre otros cultivos que estamos importando tenemos mucha pera como fruta fresca, después tenemos palta, tenemos chirimoya, importamos. En el tema de durazno, los estudios de mercado nos indican que tenemos un superávit en el tema de fruta. Pero este superávit solamente se ubica en 2 o 3 meses, que son los meses de febrero, marzo y parte de abril. El resto del año sí existe importación de fruta, tanto como fruta fresca y también como fruta enlatada. Como durazno al jugo, por ejemplo, importamos cerca de 6.000 toneladas de fruta. Entonces sí somos deficitarios también en el tema de durazno. En el tema de cítricos, ya tenemos la cantidad de fruta suficiente, pero bueno, para consumo de fruta fresca, pero nos falta producir fruta para nuestras plantas de procesamiento del Estado plurinacional que se encuentran ya sea en el Valle del Sacta, tenemos en Villa 14 de septiembre, tenemos en Caranavi, hay otras plantas que se están ya construyendo en Palos Blancos, en el norte de La Paz, tenemos en Cajuata. Entonces esas plantas deben ser alimentadas con la producción de fruta nacional. Entonces ese es un poco un preámbulo de lo que vamos a hablar. El objetivo que el Estado tiene es producir la cantidad suficiente de fruta de la calidad necesaria y en la época adecuada. Ese es el gran desafío que nosotros debemos tener como Estado. Por eso en el tema de durazno, por ejemplo, nosotros deberíamos de trabajar en variedades tempranas o variedades tardías, cosas que puedan romper la estacionalidad de esta especie. En el tema de manzana, necesitamos al menos 3.000 a 4.000 hectáreas de manzana, pero esta manzana tiene que ser una manzana de calidad. En el tema de manzana debemos producir fruta bonita, fruta grande, una fruta que sea competitiva en el mercado nacional con la fruta importada. Lamentablemente, nuestra manzana en Bolivia tiene problemas de venturia, tiene problemas de oidio, mildiu, o sea, todo tipo de problemas, al igual que el durazno. Y cuando lo llevamos al mercado, está siempre, parece que fuera de menor calidad que la fruta importada. Los consumidores bolivianos prefieren fruta brillosa, fruta bonita, entonces siempre la gente se va a la cara del producto y es lo que estamos fallando, ¿no?
Tenemos otros problemas como son los problemas sanitarios, como es mosca de la fruta, en la cual también deberíamos trabajar muy fuerte en ese tema, ¿no? Ese es un poco el motivo por el cual debemos poner el máximo esfuerzo en este tema. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que deberíamos de considerar en el tema de mejoramiento de la producción? Habíamos hablado que necesitamos incrementar la superficie en estos cultivos en pera, manzana, durazno, chirimoya, palta. El primer tema que debemos considerar es la calidad de los plantines. Lamentablemente en Bolivia no tenemos oferentes de plantines, no tenemos cantidad suficiente de viveros y los viveros que tenemos no cumplen con las normas de calidad establecidas por el INEAF o por el SENASAG. En ese marco debemos trabajar apoyando a los viveristas para que mejoren la calidad de la producción de plantines, así también para que mejoren los volúmenes de producción de estos plantines. Actualmente la superficie que hemos incrementado ha dependido de la cantidad de plantines que hay en estos viveros. Entonces nuestra siguiente tarea sería mejorar estos viveros en cada uno de los municipios, si es posible tener 2 a 3 viveros por municipio. El segundo tema, una vez que tenemos el tema de plantines, hay que ver un poco el tema del mejoramiento de las capacidades de los productores. No haremos que los proyectos sean tan cortos. El tema de fruta necesitamos por lo menos 4 o 5 años de capacitación para tener un buen productor, un buen fruticultor que tenga una parcela rentable de fruta. Luego es muy importante considerar la parte de post cosecha, la parte de comercialización para reducir los daños de esta fruta. Y finalmente no tenemos a nivel nacional una organización de productores que puedan por lo menos comercializar agrupadamente. Actualmente toda la comercialización de fruta es individual y eso nos pone un poco en problemas con respecto a la importación para pelear con ese tema, ¿no? En el tema de la producción primaria, una vez que tenemos buena calidad de plantas, es determinante hacer una buena ubicación de la parcela donde se va a implementar el huerto. En este tema, nosotros debemos ver varios aspectos. Por ejemplo, un tema importante para definir un área de cultivo es definir si hay elevado riesgos climáticos, principalmente helada. Cada productor sabe que si su huerta o su parcela se presenta elevado riesgo de heladas. Esa parcela tiene que tener agua, tiene que tener unas buenas vías de acceso, porque si no tenemos buenas vías de acceso, la fruta se va a dañar al sacarlo, ya sea en caballo, en burros, ¿no? Es un problema ese tema. Otro tema que hay que ver es un poco la radiación solar. A veces nos colocamos una plantación frutal en una parcela donde no tiene buena radiación y por lo tanto vamos a tener mala producción y elevada presencia de enfermedades. Luego hay que tener muy claro el sistema de conducción en el cual vamos a manejar una determinada huerta. Yo desde un principio, desde el momento de la plantación, yo tengo que saber cuál va a ser mi sistema de conducción para definir mis densidades de plantación. Sucede actualmente en algunos municipios que plantan durazno 2x2 o 2x3 y no saben cómo van a conducir. O sea, no tienen una idea clara de cuál ha sido el sistema de conducción de lo que han implementado. Normalmente piensa la gente que cuanto más plantas tenga por hectárea, mejor va a ser la producción. Eso es mentira. La producción depende de cuánta área nosotros cubramos con la copa del árbol. En algunos países manejamos en durazno, por ejemplo, densidades de plantación de 6x6, o sea, y tenemos excelentes resultados, ¿no? En el área de Comarapa, en Santa Cruz, están con 5x4, por 4x4 y hay cumpas que superan las 40 toneladas por hectárea. Lo más importante es determinar cuál va a ser el sistema de conducción. Una vez definido eso, ya podríamos hacer la demarcación adecuada de la huerta, ¿no? Luego, tenemos que ver otro tema en el que siempre fallamos, es el tema del manejo de la materia orgánica y la fertilización en el suelo. Muchos pensamos que cuanto más grande sea el hueco y cuanto más materia orgánica y más fertilizante le ponga al hueco donde va a entrar la planta, está mejor. Y eso no es cierto, porque si yo hago un hueco grande como para enterrar a un muerto y le lleno ahí de materia orgánica y le pongo la planta, en la primera lluvia esa planta se va a hundir por el tema de la materia orgánica y esa materia orgánica va a servir como una esponja que va a almacenar mucha agua, pero también va a asfixiar al árbol frutal. Y ese ha sido el principal problema en muchos años de los nuevos sistemas de plantación.
La materia orgánica, o sea, la preparación del suelo debe ser la preparación de todo el terreno, no solamente el hueco de plantación. En el momento de la plantación solo se coloca fertilizante, la cantidad adecuada para un año, porque después de un año ese árbol se tiene que salir de ese hueco. Otro tema es la profundidad de plantación. Muchas veces le metemos las plantas muy profundo por debajo del suelo, las raíces están muy encajadas en el suelo, entonces esa planta tiene mucha tendencia a asfixias radiculares, es el otro problema. Existen nuevos sistemas de plantación, como son los sistemas de camellones, que son sistemas elevados, por lo menos unos 20 o 30 centímetros. Entonces, encima de eso tenemos la planta. Entonces, en ese lugar, ese árbol no se va a secar en la época de lluvia. Un árbol frutal no se seca normalmente por falta de agua. Un árbol frutal se seca por exceso de agua. Y ese exceso de agua puede ser por lluvia, como también por exceso de riego. Entonces, cuando colocamos una plantación en camellones, eso no sucede y la planta no muere, ¿no? Eso es un cambio, ese es un cambio tecnológico que sí debemos incorporar. Deben estar conscientes de que la planta no necesita mucha agua, la planta necesita la cantidad suficiente de agua para crecer. La época de plantación, bueno, la época de plantación existen dos. Una que es la época de agosto-septiembre, donde se puede hacer una plantación de uva, de manzana, de durazno, de pera, cuando la planta está durmiendo. Entonces uno puede comprar las plantas a raíz desnuda y lo implementa y no va a haber problemas. La otra época ya es octubre, noviembre, cuando ya quieren plantar con las lluvias. Pero yo preferiría que toda la plantación lo hagamos en agosto-septiembre, porque ahí estamos seguros de que esa parcela tiene agua de riego. A veces muchas familias vienen y solicitan plantines y nos dicen, voy a plantar en diciembre. Si va a plantar en diciembre significa que ese compa no tiene agua. Y si no tiene agua para regar, o sea, en el momento de la plantación, peor va a ser cuando esté en producción. Porque un árbol frutal en cada riego necesita aproximadamente 200 litros de agua por planta por riego. Entonces tenemos que asegurar la cantidad adecuada de agua para esa huerta. Entonces ahí tenemos que hacer un buen aforo, determinar adecuadamente cuál es el caudal disponible de agua y en función a eso utilizar un sistema de riego muy eficiente como es el riego por goteo y de acuerdo a eso calcular la cantidad de árboles que vamos a poder producir en esa huerta. Considerando además que esa agua no solamente va a ser utilizada para fruta, también lo vamos a utilizar para hortalizas, para los animales, para consumo humano. Entonces esos temas son lo más importante que debemos tomar en cuenta para el éxito de una plantación. Ahora nos vayamos, una vez que tengamos la huerta, hay que tener muy en cuenta todos los aspectos como son las labores culturales y el manejo integrado de plagas, el riego. Por ejemplo, el tema de labores culturales va muy relacionado con el manejo integrado de plagas. Un compa nos pregunta y dice, mi planta se enferma, mi planta tiene las hojas rojas. Y uno va y ve solamente la hoja y trata de meterle un producto químico, un fertilizante, pensando que es deficiencia o es un problema de enfermedad. En ese caso, lo primero que se ve, tenemos que ver las raíces del árbol, tenemos que ver lo que no se ve por encima. Muchas veces las plantaciones están demasiado regadas o tienen problemas en la raíz con Phytophthora y están presentando los síntomas en las hojas. Entonces tenemos que ver un poco de cada una de las enfermedades, el ciclo biológico y determinar por época cuáles han sido los motivos para la presencia de esa plaga, todo eso, ¿no? Se considera mucho el tema de manejo integrado de plagas. Por ejemplo, ¿y por qué digo que está relacionado con labores culturales? Ustedes saben, por ejemplo, que el tema de Monilia va muy relacionado con una mala poda o con una elevada densidad de copa que no permite que el viento, por ejemplo, corra dentro del árbol. Entonces, si yo no hago ningún manejo cultural en la huerta, no me va a servir de nada hacer aplicaciones de productos químicos. Entonces, lo último que deberíamos de recomendar con un agricultor es la aplicación de un veneno o de un insecticida o de un fungicida, sino primero hacer cambiar, o sea, mejorar todo lo que es las labores culturales, las podas, aperturas, todo eso, ¿no? Y también hay que enseñar al productor que todos los días debe estar en la huerta. Todos los días debe ver sus plantas para ver si hay alguna plaga o hay algún cambio que se está produciendo en su huerta, cosa que él pueda avisar a tiempo y pueda controlar la enfermedad a tiempo. Normalmente el CUMPA nos avisa cuando ya la plaga ha afectado y cuando ya tenemos severos daños en la huerta. Entonces hay que enseñar al productor que sean muy observadores y también cada uno de los técnicos, ¿no? O sea, cuando entren a la huerta, si les dicen que hay una enfermedad, ustedes analicen bien, o sea, desde el tema de las raíces, el tema de las hojas.
llévense una lupa, llévense una tijera de poda. Si no están, por ejemplo, seguros de qué problema es, entonces lleven y consulten con otro profesional. O sea, hay muchos profesionales que podrían apoyarse en eso, desde un profesional que expende algunos productos hasta especialistas en el tema de fruticultura. Pero a veces el error que cometemos es decirles, mire, solucione con esto, a veces sin tener toda la seguridad le damos una recomendación y a veces puede ser peor la solución que el problema, ¿no? Ese es el tema del manejo del huerto. En plantas pequeñas, en las labores culturales hay que aprovechar a lo máximo el crecimiento del árbol. En el tema del durazno, por ejemplo, teníamos un sistema de poda que era vaso abierto, que antes nos enseñaban, una vez que salía la rama, hacíamos un corte aquí, hacíamos la apertura de ramas, otro corte y volvíamos a aperturar. Actualmente no estamos haciendo eso, sino utilizar, por ejemplo, algunas cañahuecas, algunos palos, cosa que vayamos amarrando las ramas, las 4 o las 3 ramas principales que estamos eligiendo en la poda, para que en un año, en vez de que crezca el árbol 1 metro, nos crezca 2 metros, ¿no? Con estos sistemas en el durazno hemos logrado rendimientos de 10 a 12 toneladas en 2 años en durazno. Ahora, este rendimiento se logra manejando todo el sistema. El rendimiento no depende solamente de la fertilidad, sino también de todo el proceso, de la cantidad adecuada, del fertilizante adecuado, del manejo integrado de plagas, todo eso. Ahí es lo que tenemos que tener mucho cuidado en el tema de del manejo de huertos. Ahora, en el tema de manzana es un poquito más complicado que el durazno. Bueno, hay mucha diferencia entre manzana y durazno. A veces cometemos el error de contratar un podador de duraznos y le metemos a podar manzana o al revés. Entonces ahí hemos cometido muchos desastres en el tema de poda. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, en el tema de durazno tenemos yemas, tenemos brindillas de 1 año, en la cual nosotros podemos identificar yemas de 2 flores y una yema de madera al medio. Entonces esas ramas son las que van a dar fruta, pero son ramas del primer año. En el tema de manzana, las flores que van a dar fruta son flores de 3 años. Entonces, si hacemos una mala poda en el tema de manzana, arruinamos la producción de 3 años. Entonces, por eso digo, es muy diferente. Cada una de las especies tiene su particularidad y hay que saber manejar cada una de las especies. Y yo, por ejemplo, no me animo fácilmente a podar, por ejemplo, uva. La uva es muy diferente al durazno. Yo podo muy bien manzana, podo durazno. Entonces sé cada uno cuáles son los problemas de cada una de estas especies. En el tema de manzana yo tengo que inducir a la formación de flores productivas, de yemas productivas. Y eso lo hago durante 3 años. Para eso nosotros tenemos que reducir el vigor, inclinar las ramas, el primer año, el segundo año haciendo una segunda poda. Y en el tema de durazno hago una poda más severa y hago una buena fertilización para tener brindillas mucho más vigorosas de año y esos árboles van a ser muy productivos. En el tema de manzana tengo que debilitar al árbol, ¿no? Entonces existen ahora en el manzana algunas variedades que son muy productivas como Eva y Princesa, entonces que ellos normalmente florecen. Pero estas variedades dan en diciembre, fines de noviembre, mediados de enero. Mientras las otras variedades como Gala, Royal Gala o Interbanana, esas variedades, por ejemplo, son tardías y necesitan mucho más trabajo en la formación de yemas, pero también la calidad de fruta es mucho mejor que las 2 anteriores, ¿no? Bueno, en el momento de la plantación también hay que pensar hacia qué mercado estamos apuntando para tomar algunas decisiones en cuanto a variedades principalmente, ¿no? Por ejemplo, en Culpina hay una variedad que ha introducido, creo que es Granny Smith, no tengo muy bien definido, que es la variedad que más requieren, por ejemplo, para transformación, tanto del valle, frutal, empresas de ese tipo, que por ahora es el principal mercado de la manzana. En el tema de durazno, si vamos a pensar en suplir la importación de fruta, hay que pensar en variedades de doble propósito, como por ejemplo Maciel, puede ser Jade, puede ser Turmalina, puede ser Precociño, variedades de ese tipo tempraneras, cosa que tengamos una buena fruta para consumo fresco, como también tener una fruta de buen tamaño, de buen color para el tema de durazno enlatado. Lamentablemente, como país, no tenemos actualmente fruta para ese tipo de industria. Bueno, nosotros hasta el año pasado hemos implementado cerca de 200 hectáreas de este tipo de fruta. Ya vamos a tener de aquí al 2017, ya vamos a tener ya la primera producción. Aunque ya han sacado producción y han tenido buenos resultados, ¿no? Pero muy poca producción este año.
Ahora, en ese marco, cuando les digo que apunten a un mercado, pues si yo apunto a un mercado de consumo de fruta fresca, entonces le voy a apuntar a tener una fruta de calidad. En el tema de manzana, estoy esperando tener una fruta sin venturia, sin algún tipo de plaga que me dañe la presencia de la fruta, ¿no? Entonces ahí tengo que apuntar. Ahora, en ese marco tengo que entender una cosa. Quizás es cambiar la mentalidad completamente, incluso de los mismos fruticultores. Lo siguiente, cuando en el tema del maíz, por ejemplo, el ciclo biológico empieza cuando uno siembra la semilla nace, crece, se reproduce y muere. O sea, es un ciclo un solo ciclo, un solo de producción. Y en el tema de fruta, ¿cuál será el ciclo biológico? ¿Cuándo empieza el primer momento en el que hay que empezar a trabajar? Cuando tenemos un árbol frutal que ya está en producción, el momento que estoy cosechando, se supone que estoy sacando toda la producción. Entonces pasa la cosecha y empieza inmediatamente el siguiente ciclo. En cuanto ha pasado la cosecha, bueno, nosotros hemos extraído la fruta del árbol y hemos extraído sus reservas nutritivas, o sea, el árbol da fruta con las reservas de sus ramas, de sus brindillas, de sus raíces. Entonces, en el momento de la cosecha, nosotros hemos extraído todas sus reservas del árbol. Como hemos extraído todas las reservas, entonces yo necesito inmediatamente devolverle las reservas al árbol. Yo siempre les digo, ¿no? O sea, ¿qué hacen cuando ustedes tienen una vaca? Si tienen una vaca y están amarrada y la ordeñan, nunca van a ver a un productor de leche que cuando está ordeñando no le dé comida o inmediatamente después de ordeñar lo amarra a un lugar seco. Si no sucede lo contrario, están ordeñando y al mismo tiempo le están alimentando. En el tema de un árbol frutal sucede lo mismo. Pasa la cosecha, extraemos la fruta, inmediatamente tenemos que controlar las plagas. Las hojas no pueden caerse, por ejemplo, en una variedad Gumusú Reyes, que su producción va a pasar en mediados de marzo. Tenemos que mantener la hoja por lo menos hasta fines de marzo y hasta fines de abril, por lo menos un mes y medio, la planta tiene que mantenerse con hoja para que esa hoja, o sea, empiece a trabajar y empiece a recuperar sus reservas nutritivas. Al mismo tiempo tengo que hacer ya la primera fertilización, que es el 50% e incluso las 2/3 partes de toda la fertilización que yo tengo que hacer al año. Pero en esta época, en la época de post cosecha, por ejemplo, yo no puedo fertilizar con urea ni colocar gallinaza, porque si voy a colocar estos dos productos me van a provocar una brotación. Lo que yo no quiero es que me brote el árbol, lo que quiero es que el árbol se mantenga con la hoja suficiente para que la planta recupere sus nutrientes. Entonces, con este trabajo estoy asegurando que las flores que se estaban formando a partir más o menos de septiembre, octubre, terminen, o sea, se completen muy bien, tengamos buena calidad de flores, cosa que en julio, en agosto, cuando reviente la flor, tenga una flor completa, con todo su pistilo, con sus anteras, con todo completo, cosa que tenga buen cuajado. Además, una buena fruta va a depender de una buena flor. Entonces, en la época de post cosecha es determinante para determinar la calidad de la flor y por lo tanto la calidad de la fruta. Si yo no he hecho un buen trabajo en post cosecha, no voy a tener una buena producción. Actualmente la fruticultura, principalmente durazno, en los lugares tradicionales, un año produce, un año no produce, un año no produce, un año no produce. ¿Qué pasa? El año que ha producido hartísimo, la planta ha desgastado sus reservas de nutrientes y ese año no se ha formado adecuadamente las flores porque no han hecho el tratamiento de post cosecha. Entonces el siguiente año la planta tarda todo el año para recuperar las reservas nutritivas y recién el subsiguiente año la planta va a tener producción. Entonces, ese es el motivo por el cual se produce esa alternancia en la producción. Para evitar eso, yo tengo que hacer el tratamiento de post cosecha, que para mí es lo más importante de la producción de fruta. Pero lamentablemente a nivel nacional, todos piensan que el inicio de los trabajos en la producción de fruta es cuando empieza la floración, o antecitos de la floración. Yo los veo a los compas carpir, están carpiendo, están deshierbando, echando abono, pero ya no es importante porque para que un árbol tenga una buena flor, tenga una buena producción, tiene que tener buena cantidad de reservas en sus ramas, en su tronco y en las raíces. Y si no voy a tener eso, la fertilización de julio, de agosto, ya no me sirve para esta gestión, me va a servir para la otra gestión. Entonces ese es el cambio que tienen que considerar. Además, este tratamiento de post cosecha, esta fertilización, es muy importante incluso para el control pasivo de heladas. Por ejemplo, si en una huerta
pasó la cosecha y lo dejan en la huerta y entonces ahí viene plagas, por ejemplo, en el tema de durazno está la roya, está la arañuela, que son las dos principales plagas que provocan la defoliación de los árboles. Entonces ese árbol va a dormir temprano. Es como nosotros. Si nosotros nos vamos a dormir a las 7 de la noche, nos vamos a despertar a las 2 de la mañana. Pero si dormimos a las 10, a las 11 de la noche, vamos a cumplir nuestro ciclo y vamos a despertar a las 8. Entonces ahí el tema de heladas, por ejemplo, las heladas se presentan a mediados de julio, principios de agosto. Si tengo una planta mal manejada, entonces esa planta me va a florecer en julio y está casi seguro que le va a dar la helada. Entonces, para prevenir heladas es mejor hacerle dormir a la planta más tarde y que despierte más tarde. Entonces ahí voy a escapar de las heladas. A veces queremos el control de heladas, pero el primer control de helada es el tratamiento de post cosecha. Ahora, una vez que se hace el tratamiento de post cosecha, se hace un buen trabajo, llegamos más o menos finales de mayo, ¿no? Entonces ahí lo hacemos defoliamos al árbol, porque la planta al estar nutrida, al estar con riego, al estar con sus enfermedades y sus plagas controladas, va a seguir teniendo hoja. Entonces ahí empezamos a aplicar urea en dosis de medio kilo, después viene de 800 gramos y de 1 kilo hasta 1 kilo 200 por cada mochila para defoliar el árbol. Lo hacemos defoliarlo, quemamos las hojas. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una planta bien manejada y lo defolio con urea, entonces las enfermedades que yo tenía en la hoja caen al suelo muertas. La urea los va a quemar todo, los va a hacer fermentar a las enfermedades. Entonces, el tratamiento de post cosecha también es importante para el primer control de enfermedades. Si yo no hago un control de enfermedades en post cosecha, por ejemplo, en el caso de la venturia, que es una mancha, que en la hoja de la manzana es como una mancha aceitosa y unos puntos negros, entonces las hojas con venturia caen al suelo, entonces ahí permanecen intactas, ahí empiezan a dormir el hongo. Y cuando ya pasa la época, empieza a brotar, el hongo también despierta y ataca automáticamente a la planta, ¿no? Pero si hago el tratamiento de post cosecha, controlo esa enfermedad y hago que la hoja que ha caído al suelo sea sana, entonces ya no tengo el inóculo en el suelo. Y con eso evito el primer ataque de la venturia. En el tema del duraznero tenemos la monilia, que la primera fase de ataque de la monilia es en la flor. Por eso hay una época donde hay una quemación de las flores, como si lo hubiéramos quemado con gasolina, las flores empiezan a secar. Entonces, pero si hacemos un tratamiento de post cosecha no vamos a tener esa enfermedad. Ahora, en este tema también de post cosecha hay que considerar recoger toda la fruta seca de los árboles, de cada una de las ramas, recoger toda la fruta del suelo, porque en la fruta del suelo, si hemos tenido mosca de la fruta en la anterior gestión, entonces la mosca de la fruta, de las frutas que han caído del suelo, van a salir otra vez las moscas afuera. Ese es el primer control de plagas, ¿no? Una vez hecho un buen trabajo en el post cosecha, nos vamos a invierno, y en invierno ya no vamos a tener mucho problema, porque ya las enfermedades van a estar controladas y hacemos más bien un control con algún producto ya orgánico, con sulfato de cobre, de ese tipo, ¿no? Bueno, y me olvidaba, en el tema de post cosecha hay que hacer también un raleo de algunas ramas, eliminar chupones. Por ejemplo, hay algunas ramas que son muy vigorosas, entonces en post cosecha hay que eliminarlas eso. Pero a veces cometemos el error de que tenemos el tronco grueso y ahí viene un chupón. Y hay técnicos que agarran y nos sacan el chupón desde la base, ¿no? Desde la base del chupón, ¿no? Y ahí la planta más bien, en vez de eliminar ese chupón, va a crecer otro chupón, va a haber otro segundo brote. La eliminación de chupones se hace, si tenemos un chupón de 1 metro y tenemos varias brindillas hacia abajo, lo dejamos con 6 o 7 brindillas, como un arbolito ahí, y lo dejamos. Entonces ahí esas brindillas van a producir fruta más bien, y no se va a volver no va a volver a brotar ese chupón. Hemos pasado post cosecha, hemos pasado tratamientos de invierno. Tratamientos de invierno hacemos incluso el caleado del tronco, que nos sirve principalmente para evitar el golpe de sol o quemazón del sol. Pasa el invierno y cuando tenemos en el tema de durazno un 5% del inicio de floración, empezamos a podar. ¿Por qué decimos 5% de floración? Porque si la planta ha empezado a florecer, significa que ya está trabajando. Entonces, si ya está trabajando, le hacemos un corte y la planta va a cerrar las heridas sin problema. Pero si lo hacemos muy antes, en pleno invierno, le hacemos un corte y la herida se queda abierta. Y si va a haber una lluvia, entonces el agua se entra por ahí y empieza a pudrirse o a secarse las ramas, ¿no? Ese tema hay que tener mucho cuidado. Entonces hablamos de un 5% de floración en durazno. Igual en manzana hay que empezar, hay que ver que inicie un poco la floración. El tema de manzana es mucho más complejo, el tema de poda. En durazno es muy sencillo el tema de vaso abierto, en manzana es pirámide,
pero eso tendríamos que tocar otro tema con mucho más cuidado porque es un cultivo muy especial la manzana, ¿no? Todas las especies van más o menos, tienen el mismo ciclo. Post cosecha, tratamientos de invierno y es de ese tipo, ¿no? Una vez que ya pasó todo eso, empieza la floración. En la floración hay que darle el agua suficiente. Algunos piensan que no hay que regar porque el primer riego aborta, pero el aborto floral se produce principalmente porque no tenemos buena calidad de flor. O sea, no hemos hecho tratamientos de invierno, de post cosecha o de otoño. Pero si hacemos un buen tratamiento, entonces vamos a tener buena calidad de flores y vamos a tener buen cuajado. Con buena calidad de flores incrementa la cantidad de células por fruta y podemos tener mejor calibre de fruta, mejor color, mejor sabor, todo eso, ¿no? Y una vez que ya ha cuajado la fruta, entonces le empezamos a dar algunos nutrientes adicionales, principalmente calcio, boro, cosa que el árbol la fruta empieza a crecer de mejor manera. Eso llegamos hasta más o menos el inicio del pintoneo de la fruta. En el tema de durazno, cuando ya la fruta está empezando a querer tomar color, entonces también las plagas van a empezar a brotar para atacarle. Entre la primera plaga que le ataca en esta época es mosca de la fruta. Empieza a pintonar y la mosca sale del suelo y ataca la fruta. Entonces ese momento es donde tenemos que empezar la segunda parte del control de la mosca de la fruta, que es la colocación de trampas. Trampas que pueden ser hechas con botella, y ahí va a tener un producto que va a tener proteína hidrolizada, algún producto químico para que las moscas que han salido del suelo y buscan alimento, directamente encuentren el alimento en las trampas. Entran a la trampa y mueren ahí las moscas, ¿no? Entonces, si controlamos a las primeras moscas que salen del suelo, la mosca no va a avanzar. Pero si no hacemos este trabajo y esperamos mucho tiempo, la mosca va a atacar con mucha fuerza y ya va a ser medio complicado el control, ¿no? de esta plaga. Entonces lo primero es empezar a trampear y cada día, si es posible, verificar en la trampa si hay o no hay presencia de la mosca de la fruta. En cuanto encontremos 1 a 2 moscas por trampa, entonces hacemos una primera aplicación. La aplicación para la mosca de la fruta se hace con un producto que se puede mezclar chancaca, melaza, chancaca con agua y algún producto como por ejemplo Spinosad. Y la aplicación solamente se hace al centro del árbol y no se hace llegar a la fruta. Entonces ahí las moscas van volando y van encontrando la chancaca o la melaza o la proteína hidrolizada pegada al tronco, empiezan a lamer y las moscas caen, ¿no? Entonces ese es el sistema de control. En este tema el Valle Alto de Cochabamba ha avanzado mucho, está trabajando muy organizadamente, pero hay otros municipios que todavía no le están dando importancia a la mosca. Pero esta plaga está aumentando sus índices de ataque, su nivel de daño. Cada vez hay más mosca de la fruta. Y lamentablemente esta plaga es una plaga cuarentenaria que mientras tengamos mosca de la fruta nosotros no podemos exportar. O sea, no podría, y ese trabajo hay que trabajar muy seriamente, ¿no? Y todas las unidades y entidades del ministerio, así también como todas las organizaciones de productores. Entonces, cuando hacemos un buen trabajo, vamos a llegar a tener una fruta con buen color, buen tamaño, vamos a tener fruta para ofrecer a supermercados, para consumo en fresco, para venta, para transformados, todo eso. A veces pensamos que la fruta para transformado debe ser la de tercera es mentira. La manzana para deshidratación es de muy buena calidad, tiene que tener buenas características. Entonces ahí nos podemos equivocar pensando que yo voy a producir solamente para enlatado, solamente para deshidratado y puedo deshidratar cualquier fruta. No es así. Si abrimos una lata de estos duraznos Aconcagua, por ejemplo, vemos que el durazno es de este tamaño y es de buena calidad, tiene buen color, o sea, no es cualquier durazno, ¿no? Entonces, tenemos que estar seguros, tenemos que estar conscientes de que la fruta que debemos producir es fruta de calidad para el mercado. Bueno, haciendo un resumen de todo, hemos hablado de lo que es la calidad de plantas, de los sistemas de plantación, la importancia del tema de post cosecha, el tema de tratamientos de invierno, la importancia de la adecuada formación de flores, todo eso, ¿no? Bueno, de parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y del Programa Nacional de Frutas, nosotros quisiéramos que ustedes sean parte de este proyecto estatal, que nos apoyen en todo este proceso. Estamos elaborando propuestas para ampliar el tema, para mejorar el tema de frutas y esperando llegar a un buen
a una buena conclusión, lograr las metas que queremos como Estado. Miren, nosotros el tema de fruta es muy importante. En Bolivia importamos cerca de 68 a 70 millones de dólares por año solamente en frutas de valle. Entonces esos recursos, en vez de que se vayan afuera, queremos que se queden aquí en Bolivia y que nosotros como país seamos competitivos. Ojalá que desde el 2020 podamos mejorar mucho ese tema y ya estemos pensando en la exportación, ¿no? Y bueno, les agradezco por su atención. Gracias. Síntesis. Mostramos información sobre las principales frutas producidas en Bolivia y cómo afecta al mercado nacional la importación y el contrabando. Para contrarrestar la importación, se dieron parámetros para mejorar la producción interna de frutas. Mostramos las épocas aptas para la plantación de frutas y los cuidados que se deben tener en una huerta, labores culturales, manejo integrado de plagas y riego. Los principales problemas que atacan a la fruta son la mosca de fruta, la venturia y la monilla. Identificamos cuellos de botella en el complejo productivo frutas, pero también las maneras de aprovechar al máximo todo el potencial de la fruta, así como las diferentes transformaciones que puede sufrir. Juan Carlos Almanza, responsable de post cosecha y comercialización del Programa Nacional de Frutas de la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Ingeniero agrónomo con estudios de posgrado en protección de cultivos, cambio climático, metodología de la investigación científica. Su experiencia de trabajo se relaciona con el desarrollo rural, comercialización y mercadeo de productos agropecuarios, producción agroecológica y docente universitario del área de sanidad vegetal post cosecha. Mi nombre es Juan Carlos Almanza, soy responsable de comercialización y post cosecha del Programa Nacional de Frutas, dependiente de la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El tema que estamos tocando es el tema de la situación mundial en la producción de frutas. El negocio de la fruta a nivel mundial está creciendo, pero paulatinamente. Cada vez hay más producción, están mejorando los rendimientos y la comercialización a diferentes países va ascendiendo cada vez más. Tengo algunos datos que quisiera ofrecerles. Es el caso de las manzanas, duraznos y cítricos. ¿Por qué voy a dar estos datos? Porque son los datos que nosotros estamos trabajando como Programa Nacional de Frutas. Bien, mencionarles, por ejemplo, que rendimientos promedio a nivel mundial, según datos de la FAO, estamos en manzana en 15 toneladas por hectárea. Pero los mejores países que producen este cultivo están Austria con 61 toneladas por hectárea, Suiza, Nueva Zelanda, Israel y Chile llegando a 45 toneladas por hectárea. Pasemos a otro cultivo, en el caso del durazno. Los rendimientos promedio a nivel mundial, según datos de la FAO, indican que la producción del durazno va desde 13 a 14 toneladas por hectárea. Los principales países productores y de mayores rendimientos encontramos a Israel con 33 toneladas, Irán con 25 toneladas y llegando hasta Estados Unidos con alrededor de 20 toneladas por hectárea. Entrando al tema de los cítricos, les puedo indicar que según los datos de la FAO otra vez, hasta el 2013, la producción promedio a nivel mundial se encuentra en 17 toneladas por hectárea. Los principales países que producen con más altos rendimientos son Ghana, con 37 toneladas por hectárea, Turquía, Sudáfrica, Albania e Indonesia, llegando a las 33 toneladas por hectárea. Entremos un poco a la situación en Bolivia. Lamentablemente estamos con muy bajos rendimientos en el país, pero estamos trabajando para mejorar estos rendimientos. En promedio a nivel Latinoamérica nosotros producimos el 15% en rendimientos de lo que producen los países a nuestro alrededor. Y eso se debe a muchos factores. Pueden ser parcelas pequeñas, altos costos de mano de obra, los bajos rendimientos se dan a condiciones climáticas, ataques de plaga, mal manejo en el cultivo, etc. Les puedo mencionar que en el tema, por ejemplo, de cítricos, nuestra producción llega alrededor de las 6 a 8 toneladas. En el tema del durazno estamos igual por 8 toneladas. En el caso de la manzana llegamos a 3 toneladas por hectárea, rendimientos muy bajos. Pero se está trabajando
para mejorar esto. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Pues nuestros rendimientos podemos mejorar desde el inicio de la producción, como ya les han explicado anteriormente. La producción de los frutales abarca todo un ciclo, es anual. Entonces tenemos que producir, como les mencionaron, desde la cosecha del fruto hasta la siguiente campaña, es decir, hasta la siguiente cosecha, donde pasan diferentes etapas y donde hay que realizar diferentes actividades. En mi caso, que trabajo en el área de cosecha, post-cosecha y comercialización, les voy a hablar de esos temas. En el caso de la cosecha, una vez cosechados los frutos, no vamos a mejorar su calidad. Es decir, cosechamos los frutos y el fruto empieza a disminuir su calidad si no hacemos un buen manejo de estos. En este sentido, ¿qué debemos hacer? Debemos tener las herramientas adecuadas para la cosecha de los frutos, teniendo capachos de cosecha, en el caso de frutas de valle. Les estoy mencionando capachos de cosecha, canastillas plásticas adecuadas, tener una área básica de post cosecha, la cual estamos trabajando como Programa Nacional de Frutas a través de la cooperación de Proagro en utilizar áreas básicas de cosecha. ¿Qué se refieren estas áreas básicas de cosecha? Pues tener un espacio sombreado en la huerta donde se realiza la cosecha, donde se puede hacer la selección y clasificación de los frutos. ¿Qué es selección? Selección es donde vamos a seleccionar el fruto dañado del fruto sano. Podemos tener daños por daños físicos, ya sea que en el momento de la cosecha se ha rasgado con una rama, podemos tener daños ocasionados por plagas, donde están ataque de pájaros, donde un fruto está comido, o por alguna enfermedad, un hongo que le ha ocasionado una dureza en la corteza del fruto, en la cáscara. Podemos tener daños climáticos por una helada, por un granizo. Entonces esos frutos deberíamos seleccionar. ¿Cuál es la clasificación de los frutos? La clasificación de los frutos hacemos una vez seleccionados los frutos de buena calidad, los clasificamos según tamaño. Ya existen tamaños y calibres para las diferentes especies y variedades de frutas. Ya está determinado a través de diferentes parámetros internacionales. Entonces, podríamos clasificar en el caso del durazno que va desde extra, primera, segunda, tercera, hasta cuarta calidad. En el caso de la manzana es hasta tercera calidad. Y los frutos que no están dentro de estos parámetros, pues los podemos utilizar para la industria y para la transformación. En el caso de Bolivia, en la producción de manzana, todavía en nuestra manzana estamos utilizando grandes volúmenes de manzana, casi un 80% de la producción que se va a la transformación directamente, sin realizar una buena selección y clasificación. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener frutos de calidad que estamos utilizando en la industria. No digo que sea malo eso, pero ¿cuál es el tema de la industria? Es que las grandes empresas nos compran nuestros frutos a bajo costo, porque no se fijan ni en la selección ni en la calidad. Si nosotros hacemos una selección adecuada de los frutos, pues nos pueden servir para mejorar nuestros ingresos. Como les estaba hablando en el caso de la manzana, nuestros rendimientos, miren, están en 3 toneladas por hectárea a nivel nacional. Como Programa Nacional de Frutas, hasta el año 2020 queremos mejorar esa producción y llegar hasta las 6 o 8 toneladas por hectárea. Y eso se hace desde la cadena primaria, mejorando todo el ciclo productivo, mejorando la cosecha, utilizando buenos equipos de embalaje, buenos equipos de estivación, no aplastando la fruta, etcétera, ¿no? Y mejorando también la calidad de las frutas que vamos a producir. En el caso del durazno, bien, según datos oficiales del INE y del Observatorio Agroambiental y Productivo, tenemos un excedente de durazno a nivel nacional. Es como si tuviéramos un superávit, pero este durazno es estacionario. ¿Qué significa que es estacionario? Que tenemos durazno desde enero hasta abril, teniendo un pico alto en los meses de febrero y marzo. ¿Qué ocasiona esto? Es que hace que reduzca el precio. Entonces nosotros como productores de durazno, pues dependemos mucho del precio que pone el mercado. Y el precio que pone el mercado no depende de nosotros, ¿no? Depende del consumidor. Y cuando existe una sobreoferta de este producto, en el caso del durazno, pues nuestra ganancia va reduciendo.
Como Programa Nacional de Frutas, ¿qué es lo que queremos hacer? Estamos incentivando con nuevas variedades para poder tener durazno durante alrededor de 10 meses, si es posible los 12 meses. Sabemos que no van a salir en todos los valles donde producen durazno los 10 o 12 meses del año, pero sí estamos manejando diferentes zonificaciones. Ejemplo, en los valles de Santa Cruz, pues podemos cosechar duraznos desde julio, desde agosto. ¿Por qué? Porque no nos afecta mucho la helada. Entonces esos pueden ser los primeros lugares donde podemos comercializar, donde los productores de esas zonas pueden comercializar el producto a nivel nacional. Luego vienen los valles de Cochabamba, donde ya viene la parte alta, ¿no? Podemos decir desde octubre, noviembre, diciembre. Están entrando los valles de La Paz y terminan con los valles de Potosí. Nosotros como Programa Nacional de Frutas estamos incentivando con variedades tempraneras en lugares donde no afecten mucho las condiciones climáticas como las heladas. Otro factor para mencionar es el tema de la conservación de estos productos. Sabemos muy bien que en el caso del durazno, una vez cosechada la fruta, pues no podemos conservarla mucho tiempo. La venta tiene que ser casi inmediata, ¿no? Máximo una semana podemos conservar la fruta. Entonces estamos buscando alternativas que sean prácticas, económicas para el productor, para poder conservar la fruta en las huertas, en la casa del productor, por lo menos por un mes en el caso del durazno. En el caso de la manzana podemos conservar la fruta hasta inclusive 4 a 5 meses. Estamos haciendo estudios, estamos sacando alternativas para poder conservar estos productos. Hablarles un poquito de las importaciones de frutas aquí en nuestro país. Bolivia importa bastante fruta. La principal importación de frutas es la manzana. Estamos importando al año 28.000 toneladas de manzana, principalmente desde Chile. Después estamos importando durazno, estamos importando uva, estamos importando chirimoya, palta y bueno, cultivos en menor cantidad que tampoco producimos nosotros, como el caso de kiwi, arándanos, qué sé yo, y otros que no se me vienen a la mente. Pero tenemos que trabajar como Estado con las frutas que más importan. Es el caso de la manzana, es el caso del durazno, es el caso de la uva, chirimoya y palta. En el caso de la manzana, 28.000 toneladas, estamos hablando de una muy buena cantidad, es más o menos, esta cantidad cubre el casi 85% del consumo de manzana nacional. En el caso del durazno, estamos importando 6.000 toneladas de durazno por año, y esto va subiendo. Pero ustedes me pueden decir, ¿cómo estamos importando 6.000 toneladas de durazno si tenemos un superávit en la producción? Como les mencionaba anteriormente, ese superávit se da en un corto espacio de tiempo, alrededor de 3 a 4 meses. Y lo que importamos son duraznos al jugo, es decir, duraznos en conservas durante los meses que no hay la cosecha aquí en Bolivia. Lo mismo pasa con la uva. Tenemos uva en cantidad, pero en un periodo de tiempo que dura de 4 a 5 meses. Luego nos entra uva de Argentina y uva de Chile y Perú, principalmente. Para manejar el tema de la soberanía alimentaria, como propuesta de Estado, tenemos que nosotros mejorar considerablemente nuestra producción, elevar los rendimientos, ampliar la frontera agrícola, mejorar la tecnología de producción, cosechar fruta de calidad. Nuestro mercado, debido a estas importaciones, gusta de fruta de calidad. No podemos ofrecer frutas que no tengan la calidad que el consumidor ya tiene la costumbre de tener, ¿no? De comprar. Es por eso que como Programa Nacional de Frutas estamos trabajando, nuevamente les digo, en el tema de la cosecha y post cosecha, ¿no? Vender la fruta en cajas de manzana como llega desde Chile, mejorar el tamaño de las cajas, que sean productos inocuos con buenas prácticas agrícolas, manejar el uso correcto de agroquímicos para que no exista daño ni al productor ni al consumidor. Bien, haciendo una síntesis de todo lo que se ha hablado
anteriormente sobre el tema de la post-cosecha, la comercialización y importación de frutas. Vamos a tocar puntos muy exactos sobre el tema, por ejemplo, de la problemática de este factor de la producción. ¿Qué ocurre después de la cosecha? Como tenemos bajos rendimientos y nosotros como productores no dependemos, no damos el precio de nuestros productos, sino es el mercado que da los precios de nuestros productos, existe la migración campo-ciudad. Termina la cosecha y por lo general muchos productores se van a la ciudad a conseguir otros trabajos hasta que llegue la siguiente cosecha. Eso ocasiona diferentes aspectos. ¿Y a qué se debe esto? Puede ser al poco acceso a la información sobre mercados y alternativas, tal vez monopolio de los intermediarios, pérdidas en la post-cosecha, pérdidas que van desde el 8 hasta el 30, hasta 50% dependiendo del cultivo, poco conocimiento técnico para la agregación del valor al producto cosechado. Bueno, si no podemos vender como producto fresco, pues realizar una transformación, ¿no? La parte técnica de esa transformación, ¿cómo se podría hacer? Baja calidad del producto que cosechamos. Mencionando lo anteriormente, no realizar una buena cosecha, post cosecha, comercialización, embalaje, etcétera, ¿no? Es todo el ciclo. Y tal vez falta de apoyo, ya sea por parte de organizaciones estatales, no gubernamentales, etcétera, en estos temas que son importantes. Haciendo un análisis, pues poner cuáles son los principales puntos que ocasionan estos bajos rendimientos y que ocasionan que nosotros tengamos que importar tanta fruta de otros países. La baja calidad del producto, lo que mencionaba, tamaños mezclados en el momento de la comercialización, no se hace una buena selección, fruta sobremadura, fruta que hemos cosechado a destiempo, que llega al mercado en malas condiciones, que no dura mucho para el que va a consumir la fruta, fruta golpeada, golpeada ya sea en el transporte, ya sea en el momento de la cosecha, al lanzar la fruta desde el árbol hasta la canasta sin tener el cuidado de acomodar en un capacho de cosecha, o fruta que cosechamos muy verde. Nosotros queremos manejar un poco, sabemos que las primeras frutas que salen son las frutas que más precio tienen. Entonces, a veces, por apurar un poco para mejorar, para tener mayor ingreso, pues nosotros cosechamos a destiempo, cosechamos cuando la fruta recién está teniendo los azúcares necesarios para que tenga un buen sabor. Entonces, esa fruta no es una fruta que no le gusta mucho al que va a consumir, ¿no? Al consumidor. Fruta dañada, ya sea por condiciones medioambientales, por condiciones de plagas, los colores de sus uniformes. Entonces tenemos que manejar todos unos puntos para que nosotros podamos mejorar nuestros ingresos, ¿no? Al tener fruta de calidad. Y siempre manejar frutas bajo buenas prácticas agrícolas. ¿A qué me refiero bajo buenas prácticas agrícolas? No exceder en el uso de plaguicidas que ocasionan tanto daño no solo a nosotros como productores, sino también a los consumidores. Bien, hablamos un poco de los puntos de la post-cosecha donde hay que mejorar. En primer lugar, lugares inadecuados de almacenamiento de frutas. Debemos mejorar nuestros lugares de almacenes de frutas. Lo ideal sería tener cámaras de frío. El transportista y los recipientes no son adecuados. Muchas veces amontonamos o ponemos fruta a granel. En el caso de los cítricos, ¿no? Llega el camión a la parcela y llenamos el camión de fruta sin colocar en cajas o ningún tipo de embalaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la fruta que tenemos en el nivel de abajo, pues se aplasta, ¿no? No llega y al mercado y es una pérdida para quien, no es una pérdida ni para el transportista ni para el consumidor, es una pérdida para nosotros como productores. La selección que se hace después de llegar al mercado, pues mezclamos la fruta que llega abajo para no tener pérdidas. ¿Y qué es lo que ocasiona? Ocasiona que ingresen ya hongos que dañan la fruta y se echan a perder buen porcentaje. El tema de los empaques. Muchas veces estamos transportando frutas en canastas o en cajas que tienen superficies rugosas, donde en el viaje ocasionan pues raspones en la fruta, ¿no? Que eso va a dañar. Y no se olviden que una fruta que esté dañada en una caja pues puede contaminar al resto de la fruta. Ambientes húmedos donde almacenamos la fruta. No nos olvidemos que para que se propaguen los hongos tienen que existir 3 factores.
condiciones medioambientales, el patógeno y el hospedero. Las condiciones medioambientales favorables en la fruta que ya está cosechada, pues es tener ambientes húmedos y que tenga por arriba de 15 o 16 grados de temperatura, pues ya va a contaminar toda la fruta con hongos y no vamos a poder comercializarla. Uso de agua sucia. Hay muchos cultivos que debemos, después de cosechar, debemos lavarlos. Caso chirimoya, caso banano y algunos otros. Manejar agua que esté en la zona, pero con buena calidad. O podemos potabilizar con ya hay diferentes pastillas, etc. No podemos lavar la fruta que cosechamos con un agua de la sequía que esté turbia, porque en vez de limpiarla, pues la vamos a necesitar más y eso genera que tengamos pérdidas por diferentes patógenos, etc. Otro punto que podemos mencionar, la agregación del valor. Dar valor agregado a nuestra fruta. ¿Para qué dar el valor agregado a la fruta? Para tener mejor ingreso económico, ¿no? Tener mayor cantidad de... vender a nuestra fruta a mayor precio. En el caso de que no podamos comercializar directamente la fruta como fruta fresca, pues podemos transformarla, podemos deshidratarla. En el caso de las frutas de valle, pues podemos hacer, en el caso del durazno, mocochinchi, podemos deshidratar la manzana, podemos realizar mermeladas, jugos de fruta, etc., ¿no? ¿Cómo se puede dar también otro valor agregado? Es lavando, lo que les explicaba, lavar la fruta, que esté una fruta presentable, que no tenga manchitas de plaguicidas ni manchas de polvo, de tierra. Una vez más, la clasificación del producto, vender fruta según el tamaño. Vamos a aumentar un poquito tal vez los costos de producción, pero la venta, los ingresos que vamos a recibir, pues son mucho más altos al tener fruta de calidad. En el caso de la comercialización, ¿qué debemos hacer en el caso de la comercialización? Pues informarnos. Es básicamente informarnos sobre los precios del mercado. Existen varias páginas. Nosotros como Estado tenemos el Observatorio Agroambiental y Productivo, que ahí nos da precios diarios de las frutas. Entonces podemos manejar esos precios, vender de forma organizada, de forma asociada. Como les mencionaba al principio, uno de los factores que ocasionan que nuestros costos de producción sean elevados es el tema de las parcelas pequeñas que tenemos. No tenemos ni media hectárea, 1 hectárea. Vender de forma asociada, asociarnos entre la comunidad, y eso podría apoyarnos el municipio, la alcaldía, el área de desarrollo productivo, de desarrollo económico, asociarnos por comunidad o por municipio para vender nuestra fruta ya de forma asociada. ¿Qué beneficio nos da eso? Que podemos tener fruta de mejor calidad al acopiar entre varias personas. Podemos darle una marca a nuestro municipio. Ya existen en algunos municipios modelos, en el caso de Zapaqui, que tiene su marca Zapaqui. Cualquier productor ya saca con su sello de marca Zapaqui. En el caso de los valles de Santa Cruz, igual, si no me equivoco, Valle Grande ya también tiene su sello de fruta. Entonces ya llegan las cajas con la etiqueta de dónde viene el producto y eso da una mejor imagen para el que va a consumir la fruta, para el que va a comprarnos la fruta. Debemos tener contactos con los proveedores, no solamente con el mercado informal, tener contactos con supermercados, con empresas transformadoras, si es posible, incluso y dependiendo de nuestros volúmenes, contactos tal vez para querer exportar fruta. Sabemos muy bien que no podemos exportar fruta fresca debido a la mosca de la fruta, pero sí podemos exportar fruta deshidratada. Entonces, pues, ver dónde se puede exportar, con quién nos podemos contactar aquí en el país, qué instituciones están apoyando en eso. Podemos ir al Ministerio de Economía Plural, ahí nos pueden orientar un poco para comercializar nuestra fruta. La estacionalidad, lo que les decía, ¿no? Contamos con gran cantidad de fruta, pero en un corto espacio de tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mejorar nuestro rango de producción, ampliar nuestro rango de producción. ¿Cómo ampliamos nuestro rango de producción? Utilizando variedades tempraneras, utilizando variedades tardías, depende de en qué zona nos encontremos, en qué lugar geográfico y piso ecológico nos encontremos para manejar nuestros productos, pues y así vamos a generar un mayor espacio de la fruta y vamos a tener mejores precios.
y de diversificar las tanto variedades como especies. Estamos acostumbrados a que una variedad le gusta al mercado y estamos con eso, es que en el caso del Gumucio Reyes, en el caso del durazno, ¿no? Pucha, que con Gumucio Reyes le ha gustado al mercado y todo el mundo ha empezado a producir Gumucio Reyes. ¿Y qué pasó? Ha caído el precio del Gumucio Reyes y el productor que tiene esta variedad de Gumucio Reyes, pues no le es muy rentable, ¿no? Porque ya existe una sobreoferta del Gumucio Reyes. Entonces ir buscando nuevas variedades, ya sea en el durazno, en la manzana, o incluso nuevas especies. Ahora está entrando mucho el tema del arándano. Entonces ver, ¿no? Que tu suelo, tu área ecológica, tu piso ecológico, donde está tu comunidad, ¿qué puede producir ahí? A nivel general, este es un resumen. Nosotros como Estado, como Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pues estamos apoyando al sector productivo del país, al sector frutícola, en el caso del Programa Nacional de Frutas, desde el inicio del ciclo productivo hasta la comercialización. Después podemos pasar a otros ministerios, como es el Ministerio de Economía Plural, pero también podemos acceder a información en nuestros municipios. Debemos exigir a nuestros municipios, al área de desarrollo económico, al área de desarrollo productivo, que ellos pongan hincapié en el tema de producción de fruta, mejorando nuestras calidades, organizando ferias, organizando sondeos de mercado, que el municipio se encargue de llevar a un grupo de productores seleccionados a las ciudades para hacer sondeos de mercado donde puedan encontrar, pues, ya sea mayoristas, ya sea supermercados o ya sea empresas transformadoras. Eso es clave. No nos olvidemos que es clave la parte de la comercialización para tener buenos ingresos. Podemos producir muy bien, pero si no sabemos dónde vender o a quién vender, pues no nos sirve de mucho, ¿no? En resumen, es un poco lo que queríamos dar de este tema de cosecha, poscosecha y comercialización. Espero que les haya sido de satisfacción para ustedes y cualquier duda, pues ya nos pueden encontrar en el Programa Nacional de Frutas. Síntesis. En cuanto al complejo Frutas, mostramos las acciones que las entidades públicas, desde el ejercicio de sus competencias, pueden realizar para desarrollar los diferentes nidos de mercado. Los cuidados que se deben tener en la post-cosecha de la fruta sirven para evitar pérdidas significativas, así como problemas en el proceso de comercialización. La información sobre los precios en el mercado son la base para tratar los aspectos de comercialización.